Buenas tardes, saludos para todos, bienvenidos a la clase de Derecho Procesal Penal. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán. Vamos a iniciar el día de hoy la unidad número 2. Ya la unidad 1 la vimos, fue objeto de evaluación. Tenemos 40 minutos para el encuentro de hoy y vamos a tratar un tema muy importante como lo es la fase intermedia en el proceso penal venezolano. Recuerden que el proceso penal venezolano tiene una variedad de procedimientos. Dentro de los procedimientos que tenemos, podemos decir, tenemos el procedimiento abreviado, el procedimiento para los delitos de instancia de parte agraviada, tenemos el procedimiento para el enjuiciamiento de faltas penales, el procedimiento de extradición activa y pasiva, tenemos el procedimiento para el ejercicio de la acción civil como consecuencia del hecho penal, tenemos el procedimiento para el enjuiciamiento de las faltas penales, el procedimiento para el enjuiciamiento de los altos funcionarios, el procedimiento abreviado, el procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos menos graves. Y bueno, nosotros nos hemos concentrado exactamente en el procedimiento ordinario porque el procedimiento ordinario es el más completo, al igual que el procedimiento, obviamente, para el enjuiciamiento de los delitos menos graves y el procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos de género, porque se compone ese procedimiento con 4 fases: preparatoria, intermedia, de juicio y de ejecución de sentencia. Nosotros estamos en este momento entrando a la fase intermedia. La fase intermedia implica exactamente en el contexto del procedimiento penal ordinario y que sirve además para el procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves y para incluso el procedimiento de género, más o menos tiene algunas similitudes. Implica que una vez que la fase preparatoria concluye, porque el fiscal ha emitido el correspondiente acto conclusivo, en este caso, para poder entrar a la fase intermedia, es necesario que ese acto conclusivo haya sido una acusación penal. Y esa acusación la presenta el fiscal con fundamento en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que el fiscal ha presentado la acusación penal, ¿verdad? Pues porque él ha considerado que la investigación arrojó suficientes elementos de convicción para acusar a la persona que había sido previamente imputada de determinado delito, ¿verdad? Es cuando pues el fiscal presenta su escrito de acto conclusivo de acusatorio ante el tribunal. El tribunal, ¿qué hace? El tribunal se encarga de fijar una audiencia preliminar. Entonces, hablemos exactamente de la fase intermedia. La fase intermedia. En esta fase se realizan actos de gran importancia para el proceso penal propio. Es una fase importante, es una fase en la que se realizan actos de suma importancia para el proceso, toda vez que el juez de control, en conocimiento de las partes, toma la decisión de, en caso de cumplida, de verificar los requisitos de forma y de fondo del escrito acusatorio, en la posibilidad de abrir a la fase del juicio oral y público previa admisión de la acusación que ha sido presentada por el fiscal del Ministerio Público. Ahora bien, revisen el artículo 309, por favor, del Código Orgánico Procesal Penal. Dice el artículo 309, audiencia preliminar. Presentada la acusación, el juez convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días. En este caso, o en caso de que hubiere que diferir la audiencia, esta audiencia deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder de 20 días. Y la víctima se tendrá como debidamente citada, dice el artículo, por cualquier medio de los establecidos en este código y conste debidamente en autos. La víctima podrá, dentro del plazo de 5 días, ojo con eso, la víctima podrá, dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación
de la convocatoria a la audiencia preliminar, adherirse a qué? A la acusación fiscal, ¿verdad? O presentar una acusación particular propia, cumpliendo con los requisitos fijados en qué artículo, en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal. Luego, la admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar le conferirá la parte, ¿verdad? O la cualidad de parte querellante en caso de no ostentarla con anterioridad. ¿Qué nos indica ello? Que si el proceso no se inició por querella, sino que se inició por denuncia o porque el fiscal ha tenido conocimiento del hecho punible de acción pública y ha iniciado de manera directa, ¿verdad?, de oficio la investigación, pues en el desarrollo del proceso, si la víctima nunca se querelló y presenta su acusación particular propia, más allá de que no se haya querellado desde los inicios del proceso, el hecho de que el tribunal admita la acusación particular propia le acredita el carácter de querellante. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta ello. De haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiera sido declarada desistida. Por ejemplo, si la persona desde los inicios del proceso presentó una querella y fue declarada inadmisible, ¿verdad? Fue declarada inadmisible, pues ella queda automáticamente inhabilitada para poder presentar una acusación particular propia y corresponderá solo al Ministerio Público el ejercicio de esa acusación en el marco de sus atribuciones como titular de la acción penal en fundamento del artículo 285 de la Constitución, además de los artículos 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal. Continuamos con la clase. Una vez cumplido los parámetros del artículo 309, bueno, para ser un poco más explícitos, ¿qué puede ocurrir? Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la convocatoria, la víctima, como dije antes, puede adherirse a la acusación fiscal o presentar una acusación particular propia. Ello lo encontramos exactamente en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también puede, ¿verdad?, en el marco de las atribuciones que tiene o las facultades que tiene en este caso las partes, pues las partes pueden oponer excepciones y eso lo encontramos exactamente en el artículo 311. Ubiquémonos en el artículo, por favor, 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Fijémonos en lo que contiene pues ese artículo. Dice el artículo 311. Facultades y cargas de las partes. Hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado podrán realizar por escrito los actos siguientes. Numeral primero, oponer las excepciones previstas en este código cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. Segundo, pedir la imposición o revocación de una medida cautelar. Tercero, solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. Cuarto, proponer acuerdo reparatorio. Quinto, o solicitar la suspensión condicional del proceso. Sexto, proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes. Séptimo, promover las pruebas que producirán en el juicio oral y público con indicación de su pertinencia y necesidad. Octavo, ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad
a la presentación de la acusación fiscal. Y dice aquí el código, las facultades descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 pueden realizarse oralmente en la audiencia preliminar, es decir, no necesariamente hay que proponerlas con la antelación debida. Sin embargo, el código es muy claro. El principio de preclusión procesal está fijado en el encabezamiento del artículo 311. Dice hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar. Esa es la oportunidad procesal que nos ofrece este artículo para poder materializar alguna de las facultades y cargas que están fijados, como dije antes, en los 8 numerales que comprenden el artículo 311 del Código Orgánico. En el marco de las excepciones, yo les invito a que siempre estén muy atentos a ese tema. Es un tema bastante interesante. No pueden apartarse ustedes del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 28 del Código Orgánico fija las excepciones que pueden ser interpuestas como obstáculos al ejercicio de la acción penal por parte del fiscal. Esas excepciones tienen varios numerales. Exactamente son 4 numerales. El primero es la existencia de una cuestión prejudicial prevista en el artículo 36 del Código, la falta de jurisdicción, la incompetencia del tribunal y la acción promovida ilegalmente, que solo podrá ser declarada por las siguientes causas. Ahí encontramos varios literales hasta la I. También tenemos la extinción de la acción penal y el indulto. Son 6 excepciones, pero la más importante desde el punto de vista de la dinámica del proceso, nosotros la vamos a encontrar en el numeral 4. Y al respecto, yo debo señalar que en estos tiempos ha cobrado vigencia una sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que prevé exactamente, prevé la misma, el tema propio de la excepción contenida en el artículo 28, numeral 4, letra I. Esa es la sentencia 487, es de fecha 4 de diciembre del año 2019. Es importante que ustedes lean esa sentencia. Por lo menos aspectos básicos. El juez exige, en este caso, en la Sala Constitucional ha fijado que cuando el fiscal del Ministerio Público ha presentado un escrito acusatorio que desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista probatorio, permita considerar al juez la ausencia verdadera de un pronóstico de condena en la eventual fase de juicio oral y público o inclusive en la misma audiencia preliminar cuando el sujeto activo pretenda admitir los hechos y encuentre que no están satisfechos esos elementos porque no está bien fijado el elemento fáctico que son los hechos o porque lo jurídico, la adecuación típica no se corresponde con los hechos allí fijados o porque más allá del elemento fáctico y jurídico, los medios probatorios promovidos en la acusación no permiten exactamente presumir suficientemente acreditada esa carga probatoria a los efectos del juicio oral y público, perfectamente puede el juez en estas circunstancias, atendiendo el criterio vinculante de esta sentencia, decretar el sobreseimiento en fundamento exactamente del artículo, ya les digo exactamente, el artículo 36, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Es importante que nosotros manejemos jurisprudencia, especialmente aquellos que han conducido a algunas modificaciones
de carácter legislativo a través de criterios vinculantes propios de la Sala Constitucional. Corrijo, artículo 34. Dice, efectos de las excepciones. Artículo 34, numeral cuarto. La declaratoria de haber lugar a las excepciones previstas en el artículo 28 de este código producirán los siguientes efectos. La de los numerales 4, 5 y 6, el sobreseimiento de la causa. Entonces, dentro de ese numeral 4, ubicamos nosotros exactamente cuando nos ubicamos en el 28, letra I, ¿verdad? 28, numeral 4, letra I, ¿a cuál se refiere la Sala Constitucional? Se refiere en el numeral 4, acción promovida ilegalmente que solo podrá ser declarada por las siguientes causas. Letra I, falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, la acusación particular de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando estos no puedan ser corregidos o no hayan sido corregidos en la oportunidad a que se contraen los artículos 313 y 403 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, tenemos bien fijado ello allí. Entonces, en cuanto a la audiencia preliminar, el día señalado se realizará ¿qué? La audiencia oral. Han pasado, se ha fijado la audiencia preliminar. El fiscal presentó el escrito acusatorio. Las partes hicieron uso de sus facultades conforme el 311 hasta 5 días antes de la celebración de la audiencia preliminar. Ya nos encontramos en la fecha, en la oportunidad de la audiencia. Entonces ese día se realiza la audiencia oral en el cual pues las partes exponen brevemente los fundamentos de cada una de sus peticiones. El imputado puede pedir allí que se le reciba su declaración, que debe ser rendida con las formalidades previstas obviamente en el Código Orgánico Procesal Penal. Entiéndase aquí sin juramento, previa advertencia del artículo 49, numeral quinto de la Constitución y demás. Y el juez informará a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso, bien sea los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, el principio de oportunidad, inclusive puede advertir la posibilidad también del procedimiento especial por admisión de los hechos dispuesto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Luego de todo ese trajinar en el marco de la audiencia, pues finalizada la audiencia, ¿qué hace el juez? En presencia de las partes, él debe pronunciarse si admite total o parcialmente la acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público o la presentada por el querellante en caso tal, una vez admitida la acusación, bien sea parcial o total, pues ordenará la correspondiente apertura al juicio oral y público. Ahora bien, si él llegare a desestimar totalmente la acusación del Ministerio Público, pues se verá obligado en tal caso a decretar el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, hay una práctica común que ocurre a nivel jurisdiccional, y es que cuando el juez de control desestima en oportunidades la totalidad de la acusación por X o determinado defecto apreciable en la misma o por un tema del debido proceso, normalmente el juez de control lo que hace es desestimar la acusación, pero decreta un sobreseimiento provisional para que el fiscal en un plazo no mayor a determinados días proceda a subsanar esos errores y presente el correspondiente acto conclusivo. Entonces, además, una vez culminada esa audiencia o en la parte ya final de la audiencia, el juez también debe resolver sobre el tema de las excepciones opuestas, interpuestas mayormente ¿por quién? Por la defensa técnica que en la mayoría de los casos interpone o hace uso de las excepciones. También decidirá acerca de las medidas cautelares que le hayan sido requeridas en el desarrollo de la audiencia
Por ejemplo, si viene con una privación y el defensor solicita que se sustituya por una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, pues en esa oportunidad también el juez deberá pronunciarse. Y en caso de que el sujeto activo del delito, que en este caso es el acusado, decida hacer uso del procedimiento por especial por admisión de los hechos conforme el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, pues también podría hacerlo en esa audiencia. Claro está, el juez está en la obligación de verificar que existan ciertamente elementos serios que permitan atribuirle ese punible a esa persona que ha decidido admitir hechos. Él está en la obligación, el juez de control, de verificar el elemento fáctico, el jurídico y el probatorio a los efectos de comprobar que el escrito acusatorio cumple con los requisitos de forma y de fondo. Entonces, teniendo en cuenta el marco de las posibilidades decisorias del juez de control, también puede allí perfectamente aprobar algún acuerdo reparatorio que haya sido planteado por las partes y también está en la obligación de decidir sobre la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas por las partes a los efectos del eventual juicio oral y público. ¿En qué artículo del Código Orgánico Procesal Penal nosotros encontramos eso que he señalado en este momento? Tomen debida nota, por favor. Eso lo encontramos exactamente en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 313. Luego viene el auto de apertura al juicio oral y público. Allí, en ese mismo acto, pues el juez de control durante la audiencia preliminar, una vez finalizada, dictará el auto de apertura a juicio y emplazará a las partes para que en el plazo de 5 días concurran ante quién, ante el juez de juicio, y se instruirá pues para ello al secretario a fin de que remita el expediente al tribunal competente con la documentación de las actuaciones practicadas y los objetos incautados. Ese auto de apertura a juicio oral es inapelable, no tiene posibilidades de recurso alguno. Entonces, es importante para ustedes, compañeros, que al momento de hacer uso del Código Orgánico Procesal Penal, verifiquen primeramente que el código que están utilizando es el que está vigente desde el 15 de junio del año 2012. Lo digo a los efectos de la evaluación. No quiero que se me confundan con los artículos. Todavía hay abogados, inclusive estudiantes, que no se han percatado que el Código Orgánico Procesal Penal que entró a regir el 15 de junio del 2012 derogó el anterior Código Orgánico Procesal Penal. No es una reforma, es un código nuevo en su momento, del año 2012, y es el que está vigente y resulta distinto al anterior código del 2012, ¿verdad? El existente anterior al 2012, porque el número del articulado varía. Entonces, es importante también hablar de las nulidades. Nosotros en el Código Orgánico Procesal Penal tenemos el tema de las nulidades absolutas y de las nulidades relativas. ¿Dónde encontramos eso? Ubíquense allí a partir del artículo 174. El 174 del Código fija los principios que rigen el tema de las nulidades en materia del proceso penal. Las nulidades absolutas las ubicamos en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ya de ahí en adelante encontramos las nulidades relativas. Entiéndase el 176, que habla de la renovación, rectificación o cumplimiento. El 177, que habla del saneamiento. Tenemos el 178, que refiere la convalidación, y ya el 179, que tiene que ver con la declaración de nulidad, y el 180 con relación a los efectos. Entonces,
Es importante que lean esos artículos, desde el artículo 174 al 180. Ahí ustedes van a observar el tratamiento correspondiente al tema de las nulidades absolutas y las nulidades relativas. También muy pendientes con las formas de oposición al ejercicio de la acción penal, como lo es las excepciones previstas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Continuamos en el material que yo les subí a ustedes al aula. Hay un esquema. Es un esquema que prevé de manera resumida lo más importante del tema de la audiencia preliminar. Yo les invito a ustedes a que estudien ese gráfico que está en el material, que simplifica y permite una mejor comprensión de lo que representa para el proceso penal o para el procedimiento penal ordinario el tema de la audiencia preliminar. Bueno, son las 4:30 de la tarde. Yo quiero saber si hasta aquí hay alguna duda, tienen alguna inquietud que quieran que yo les aclare. Por favor, nosotros vamos a tener un segundo encuentro. Ese segundo encuentro va a ser la próxima semana, también sobre este tema de la audiencia preliminar. Allí voy a ser un poco más específico. Hoy hablé de generalidades, pero en el próximo encuentro, que está fijado para el venidero martes, Dios mediante, vamos a tratar sobre lo visto hoy, aspectos de mayor profundidad que tienen que ver con alguna de las instituciones que hemos abordado durante la tarde de hoy. No sé si existe alguna interrogante, si hay alguna duda. Por favor, estoy a la disposición de ustedes. Si alguien quiere hacer alguna intervención, estoy en la disposición de que lo haga. Yo quiero saber algo. Buenas tardes. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Profesor Evalmore Lago. Valmore Lago, lo conozco. Claro, ¿cómo estás? Bien, profesor, bien, gracias. A su muy orden, Valmore. Bien. Profesor, bueno, excelente su disertación. Ha ido hilvanando todo el proceso que se lleva en las audiencias. Ahora bien, ¿no? Es una duda y de repente, y hablando un tanto de la actualidad, ¿no? Que me gustaría que me responda a esa parte. Por el tema de los tiempos, los lapsos. Entiendo que hay una sentencia del TSJ. Entonces, ¿cómo se está manejando ahora el proceso de las audiencias preliminares? Que por supuesto muchas personas que llevan procesos penales se han quejado e incluso lo tildan como de retardo procesal, sin ánimo de prejuzgar, pero hay una sentencia relacionada con eso. Entonces, ¿cómo se manejan ahora los lapsos relacionados con la audiencia y todo el proceso? Disculpe. Bueno, recordemos que en Venezuela en estos tiempos rige el estado de excepción bajo la modalidad de alarma con motivo de la pandemia del COVID-19. En este caso, el tema, hay unas resoluciones, hay unos dictámenes propios del Tribunal Supremo de Justicia en el que se han fijado algunos parámetros para la celebración de la audiencia. Hoy día las notificaciones se hacen a través del teléfono prácticamente, ¿sí? Las convocatorias se han venido materializando a través del teléfono, a través de llamadas o a través de WhatsApp o de cualquier otro medio de tecnología, ¿verdad? ¿Por qué? Resulta que hoy día se están abordando las audiencias, especialmente en los casos con detenidos a través de los planes de abordaje. Se celebran audiencias prácticamente en los casos con personas privadas judicialmente de libertad. El tribunal, a través de una programación coordinada con el Tribunal Supremo de Justicia, pues organiza cada circuito un plan de abordaje. Ese plan de abordaje, ese plan de abordaje involucra un dossier de causas que son remitidas allí al máximo tribunal y ellos aprueban la fecha, la jornada y se procura a cada parte dentro de ese proceso notificarla a través de una llamada telefónica cuando resulte imposible hacerlo a través de una correspondiente boleta. Sin embargo, sí se está procurando que la convocatoria
a esas audiencias se produzcan en el lapso comprendido, en el lapso fijado en el Código Orgánico Procesal Penal y no de un día para otro. Cuando ocurre eso de un día para otro, simplemente pues podría en este caso el abogado no asistir a la audiencia porque se le está cercenando la oportunidad procesal que le ofrece el artículo 311 en su encabezamiento a los efectos de poder hacer uso de las facultades y cargas que establece esa disposición y puede hacerlo valer perfectamente al extremo de que en caso de que se llegara a celebrar esa audiencia con la revocatoria de su nombramiento y la incorporación de un defensor distinto o de un defensor público, pues eso puede ser objeto de nulidad por parte del mismo sujeto judicializado o del mismo abogado revocado o inclusive el mismo juez de control de garantías que precisamente trata de un juez controlador de las garantías constitucionales y el debido proceso no está, no debe permitir porque estaríamos en presencia de una circunstancia de nulidad de las previstas en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, gracias, profesor. Sí, precisamente hacía la pregunta con ocasión a lo que usted refiere, al artículo 175, con respecto a las nulidades absolutas. De verdad que muchas gracias, profesor. No, estamos a la orden. Estamos a la orden, comisario. Muchas gracias por su participación, ¿ok? Gracias, profesor. Gracias. Bueno, me despido de ustedes. Nos quedan escasamente 3 minutos. Quiero decirles a todos que estoy altamente agradecido de la concurrencia de ustedes en la tarde de hoy. Por favor, revisemos el material. No lo dejemos para último momento. Vienen 3 evaluaciones más. Cada módulo es una evaluación tipo examen. Yo no voy a mandar a hacer, como dije desde el principio, no voy a mandar a elaborar ensayos, ni mapas conceptuales, ni infografías en este tipo de cátedra, porque la idea es que podamos dinamizar a través del diálogo, a través de las videoclases y a través de la lectura del material que le ha sido publicado en el aula y que es suficientemente completa como para poder responder las evaluaciones y fortalecer el aprendizaje en materia procesal penal de cada uno de ustedes. Quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Hasta una nueva oportunidad. Feliz día.